informativo del Eje Cafetero. A esta hora 6 de la mañana, 41 minutos, 6:41 minutos, cuando estamos originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, la emisora Que Buena 92.1 FM y el canal regional 104 de Claro Mundovisión Televisión desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en la ciudad de Pereira. Estamos en redes sociales también para Colombia y el mundo. Nuestro invitado es el administrador ambiental César Augusto Gómez Betancourt, candidato a la Cámara por Risaralda, Partido Conservador. César, buenos días, bienvenido. Buenos días, Álvaro, buenos días, Fermín, buenos días, Germán, equipo de cabina de sonido, y a todos sus oyentes y televidentes, muy buenos días. Doctor Germán, buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a nuestro invitado a esta hora de la mañana, el exconcejal de la ciudad de Pereira, César Gómez Betancourt. César, queremos hoy que le dé a conocer a toda nuestra audiencia quién es usted, dónde nació y hace cuántos años. Gracias por permitirme este espacio. Yo soy un hombre de campo, un hombre de familia, un hombre nacido en una bella vereda de Pereira, hace 44 años, hijo de un conductor de Willys, hijo de una modista, formado en el campo, luego en ciencias ambientales en universidad pública, como es nuestra gran universidad, Universidad Tecnológica de Pereira, en un ejercicio público y posterior a ello, con posgrado en gerencia de proyectos, antes de presentarme a la política en el año 2015, cuando fui elegido concejal de Pereira. ¿Cómo llama a su papá, a su mamá y cuántos hermanos? Mi padre es en tocayo, Luis Egmidio Gómez. Mi madre Marleni, mis hermanas Angélica y Joana, mis sobrinos, mis hijos, mi esposa, allí están todos conectados con esta emisora. Permítame. Su esposa y sus hijos. Ana María, Juan José, Nicolás. Y permítame que recordaba ahora, cuando usted me pregunta por la familia, hace ya 6 años, cuando fui elegido concejal, y tal vez por esta época estaba en este medio, saludaba detrás de un parlante a una abuela que en paz descanse, que fue la que me motivó a llegar a la política, una abuelita ciega que celebraba escuchar a su nieto en una gran emisora como esta. Hace 6 años empezó este proceso y hoy, cuando vuelvo al medio, tengo que recordarlo, porque ese fue el motor para hacer política, no porque yo no lo quisiera, sino porque los políticos de ese momento le despreciaban una invitación a comer a su casa. Nos envalentonamos y quisimos ser el político de la familia, y aquí estamos. Lo que ha sido toda su formación académica, ¿dónde hizo la primaria, la secundaria? ¿Qué logró de ahí en adelante? Yo salgo de quinto primaria de la escuela Betulia Baja. Hasta el grado 9 lo hice en la institución educativa rural La Palmilla. De una noche a una mañana terminamos en Pereira, porque mi padre, como presidente de junta, termina siendo desplazado por un cabo de la policía, quien él había sacado de un puesto de salud que tenía ocupado como vivienda. Y el cabo le dijo: si yo me voy del puesto, usted se va de la vereda. Terminamos en Pereira, porque la recomendación era: váyase, que si no queda por ahí en esa carrilera. Me graduó del Colegio Jesús María Ormaza en el año 95, luego de la Tecnológica, en esos semestres largos donde había muchas protestas. Me vuelvo profesional en el año 2005. ¿Cuántos años estudió? En la Tecnológica 8, en el Colegio 7, porque el paso de campo a ciudad y la adaptación del montañero a Cuba en la época de la salsa de por allá del año 92, y las minitecas de Caipiriña, una discoteca que tenía una pista móvil, eso me hizo perder el año 9. Ya luego, entonces son 8 de universidad, 7 de colegio, 5 de escuela, más 1 de especialización, y lo otro es también la escuela de la vida. Una larga carrera académica. Hablemos también de toda su experiencia laboral. Cuando uno vive en el campo, pues lo pueden hacer muchas cosas. Yo me acuerdo que mi papá desde pequeñito nos ponía a trabajar,
pero también llega cuando uno se gana, no le dan, sino que uno se gana sus propios pesitos, su propia plata. ¿Cómo se la ganó y cómo la recuerda? Uy, Germán, yo recuerdo el primer billete de 100 pesos, Y pero ese no lo trabajé. Mi papá estaba recogiendo en su gas Carpati, que todavía rueda, y cada rato que lo veo pasar digo, me lo venden para comprárselo a mi viejo. Todavía rueda. Estaba recogiendo un viaje de habichuela. ujú. Le contaron muchos billetes en la mano de 100 y de 200 y me dijo, uno es para usted. Y después de haber tenido siempre monedas en la mano, yo no sabía qué hacer con 100 pesos. Era un Porque era esa época donde a los 3 hijos nos entregaban 50 pesos y la disputa era a quién le tocaban 16. Aquí sí, 2 de 17, una de 16, y había una discusión entre los niños porque es que 16 era menos que 17. que 17, claro. Digamos que tengo que agradecer a mi padre porque fue un motor que siempre quiso que uno trabajara, pero siempre quiso que uno estudiara. Él se acaba de pensionar como obrero de un municipio, del municipio de Pereira, con 70 años de vida. Su vida se pasó entre conductor y obrero, y siempre decía, si yo hubiese estudiado un poquito no hubiera tenido que cargar tanto la mula. Cuando llegamos a Pereira, recuerdo en el año 91 cómo esa activación allí en el barrio Panorama 1, donde todavía viven, madrugaba y la primera plata que me gané de manera directa fue haciendo buñuelos. Madrugaba a preparar los buñuelos en la puerta del barrio, un barrio en construcción, muchos oficiales y muchos ayudantes, y yo a las 6:30 de la mañana que me iba para el colegio, ya había vendido 120 buñuelos y ya tenía la plata para los pasajes y para el transporte. En ese periodo de vida fui buñuelero, panadero, digamos que otro tipo de labores no desempeñé, y empezó a pasar la universidad después de colegio, y era mi papá, trabaje, y yo deme un añito más de estudio que yo me quiero graduar antes de antojarme del dinero. Pues un buen salario, lo recuerdo después, y solo después del 2005, o sea, parecía un zángano, ya tenía 27 años, pero yo no sabía que era un buen salario porque quería primero graduarme como profesional. Ahí voy a la experiencia profesional, y ahí saco pecho contándole a los oyentes y televidentes y a ustedes en cabina que mi tesis de grado fue la primera tesis de la Universidad Tecnológica de Pereira, presentada a Fondo Emprender, y por eso aquí hablamos de emprendimiento, que recibió 80 millones de pesos para hacer empresa. Los 5 primeros proyectos que Fondo Emprender en su momento entregó a Pereira, uno era el mío, y era el único de la tecnológica porque los demás eran de SENA. Desde el 2005, cuando me gradué como profesional, salí a generar empleo, y desde ese día pocas veces he tenido que buscar empleo, porque siempre he sido un generador de oportunidades laborales, con quiebras, con logros, pero ahí vamos, 17 años. ¿Cómo cree que lo recuerda la gente en su paso por el Consejo de Pereira? De la mejor manera, y eso es lo que hoy, sin maquinarias políticas, me tiene vigente en la política. Yo me encuentro con los exconcejales, me encuentro con los ciudadanos, me encuentro con los medios de comunicación, y siempre dicen, además con un consejo mudo que tenemos hoy, cómo extrañamos sus debates, cómo extrañamos su confrontación desde la idea al alcalde de turno, cómo extrañamos concejales como Carlos Alfredo y como usted en el Consejo de Pereira. Ese ejercicio desprendido de intereses personales y conectado con las cifras de ciudad, de municipio y con los intereses de la comunidad me dejó gratos recuerdos, ni una sola investigación y muchos amigos que he recogido en este nuevo proceso. Ahora hablemos de su aspiración a la Cámara de Representantes. Usted era militante del Centro Democrático, fue concejal por el Centro Democrático. Ahora decide aspirar a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. ¿Qué pasó ahí? Primero, todo el mundo lo sabe que son primitos en política, que las tesis son muy similares, pero voy más allá y me devuelvo un poco y voy a ser muy sucinto. Era el único concejal que me había puesto la camiseta en todos los procesos del partido, y a última hora, después de una muy bonita precandidatura a alcaldía, me dijeron, hombre, la doctora Adriana López es la digna merecedora del aval
a alcaldía. Y yo les dije, si aquí no valoran el trabajo de los de base, yo no tengo nada que hacer en el partido. Antes de terminar mi periodo como concejal, renuncié al consejo para no tener que doblegarme a una decisión impuesta por Bogotá. Me fui del consejo, me fui del partido, se nos atravesó una pandemia y en la reactivación me encontré con el presidente del Partido Conservador, Diego Naranjo, que me invitó a hacer militancia y a los 3 días de ser militante ya me tenían como precandidato. Usted en este plegable veo que tiene 3 ejes fundamentales en su aspiración a la Cámara: turismo, ciencia y tecnología y campo. Hablemos brevemente, que ya se nos va agotando el tiempo, César, de estos 3 temas. ¿Cuál es ahí la propuesta concreta para que los oyentes y televidentes se hagan una idea por qué votar por usted? Germán, cuando me invitan a ser candidato a Cámara, digo, ¿qué hacer desde el legislativo? Pero, ¿cómo representar a Risaralda? Y lo primero fue Risaralda bien representada. Hace mucho rato no tenemos un representante de talla que gestione para la región. ¿Y cómo competir contra las estructuras políticas tradicionales? Pues no tenía sino un camino, con propuestas, porque con recursos era imposible. Recorriendo los municipios, para empezar por turismo, me encontré 2 Risaraldas, la del Cauca hacia allá, la del Cauca hacia acá, pero viéndolo desde los ojos del empresario, había una sola Risaralda llena de pueblos. Y hoy me siento un gran ganador cuando digo Risaralda, el pueblo más grande de Colombia, porque esto es un aeropuerto con 14 destinos turísticos, todos pueblos que pueden acoger al turista internacional y que pueden cambiar la dinámica económica de las regiones en cada uno de los rincones de Risaralda. Cuando recorro Risaralda y veo que solo hay 2 corregimientos donde uno pasa asustado y rápido en el vehículo, entiende que este es un territorio de paz que se le puede ofrecer a cualquiera, con los mejores paisajes, la mejor gastronomía y la mejor calidad en sus gentes. Y si lo potenciamos solo desde el bilingüismo y la conexión y la venta de servicios al turista, no necesitamos siquiera transformar la infraestructura, porque el turista internacional está pagando por experiencia, está pagando por aventura y está pagando porque le cuenten historias. Me decían entonces, pero esto es una Risaralda vieja. Y yo decía, qué maravilla, porque hoy están comprando que un abuelo cuente historias. Ese ejercicio de turismo me mueve para llegar al Congreso de la República y decirles, la apuesta de turismo, que la mueven muchos candidatos presidenciales hoy, es una apuesta de país que transformaría nuestra dinámica económica nacional y regional. Vamos a campo para terminar con ciencia y tecnología. El campo es indiscutible nuestro principal motor y nuestra fuente de vida y alimento. Y si potenciamos el campo desde el Congreso y no nos concentramos únicamente en las ciudades, tendremos un campo que se quede en el campo, que haga su relevo generacional allí, que nos siga suministrando alimentos a los citadinos y que no estén obligados a venirse a los cinturones de pobreza de las ciudades. Todo lo que ustedes esta mañana mencionaban, muchos de ellos que están en las laderas de los ríos son campesinos que al llegar a la ciudad encuentran que el arriendo en el centro de la ciudad es muy costoso y que tienen que vivir sobre una ladera de una quebrada. El campo no tiene propietarios y es hoy el momento de que se haga un borrón y cuenta nueva. En ese desorden de las planificaciones territoriales nos llenamos de casas, fincas y de viviendas sin propiedad alguna, sin posibilidad de acceder a ningún recurso del Estado. Y si los hacemos propietarios, la dinámica económica cambia y el sentido de pertenencia se transforma. El campo todavía tiene comunidad que quiere trabajar por autogestión. Y le dicen a uno, hombre, si volvemos a la época, usted lo recuerda como alcalde, de los convites, la plata rendía mucho más. Era impresionante. Porque se ponía la plata, la gente trabajaba y lo único que quedaba de ganancia para el político era el sancocho de la inauguración de la obra. La inauguración o los votos posteriormente. Entonces el campo por autogestión se podría mover mucho y una sociedad entre Estado y empresa dinamizaría mucho también nuestro territorio. Finalmente, la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo, Germán. Ese es un tema al que hay que hacerle un paréntesis inmenso. Risaralda, todos quienes lo conocemos y todos quienes tenemos familia, sabemos y tenemos que aceptar que nuestras paredes están decoradas de unos muy lindos diplomas de nuestros profesionales.
pero que Risaralda hace más de 40 años tomó la senda de ser comercial. Y entonces nos comimos el cuento que Caldas era industrial, Risaralda comercial y el Quindío turístico. Hoy tenemos decenas de miles de técnicos, tecnólogos y profesionales sentados en sus casas o manejando un Uber, que si se los ponemos al mundo, a las empresas del mundo, aprovechando las herramientas de la virtualidad que nos dejó la pandemia, podríamos decirle al mundo: aquí tenemos mano de obra calificada para que traigan sus empresas y las desarrollen aquí. Yo no veo congresistas queriendo sacar a la gente de pobre, porque lo que sí veo son muchos políticos queriendo tener pobres político-dependientes de ellos. Mi apuesta es por generar empleo y por transformar a Risaralda. Bueno, el mensaje finalmente para toda la gente que lo está viendo y lo está escuchando, para que le acompañen. Primero agradecerle a todos los oyentes, estamos a 16 días de ir a las urnas y soy claro que el C103 en el tarjetón de cámara es la mejor opción del Partido Conservador. En la calle me dicen: estamos cansados de la política tradicional, y les he dicho: con un solo voto derrotan toda la estructura tradicional del Partido Conservador. Compito con Juan Carlos y Sigifredo, soy independiente, no me acompañan diputados y concejales. Finalmente, ¿cómo ganarle a un exgobernador que acaba de salir de manejar poder y a un representante a la Cámara que también lleva varios periodos ya en la Cámara y que también ha logrado pues jalonar recursos? Y es decir, son dos estructuras, dos maquinarias. Germán, si el repudio que la gente en la calle expresa por la política tradicional se refleja en las urnas, las sorpresas serán descomunales en los resultados electorales. Y esa es mi apuesta. Si el repudio solo es en redes sociales y tomando tinto, pero a las urnas van a votar los mismos de siempre, seguramente ganarán los 4 de siempre. Esa es una apuesta que tenemos al 13 de marzo y que como experimento social y campaña política diferente nos dejará ver los resultados, si en verdad la gente está cansada o no de la manera como han hecho la política nuestros dirigentes. Al exconcejal y ahora candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, César Gómez Betancourt, pues qué bueno, César, haberlo tenido acá en el informativo del Eje Cafetero y que nos haya hablado de su parte humana, de su vida, de su trayectoria académica, laboral, que nos haya hecho un resumen de ese paso por el Concejo de Pereira y lo más importante, la propuesta que le está haciendo a la ciudadanía para lograr ese propósito de llegar al Congreso de la República, más propiamente para representar a Risaralda allí en la Cámara Baja. A ustedes muchas gracias, yo soy un convencido del poder de los medios. Sé que en 20 minutos me han escuchado más de 30.000 risaraldenses en este momento y eso me hace seguir adelante con mucho espíritu ganador. Estoy usando mucho las redes sociales para conectarme con el elector y poco la publicidad visual impresa para contaminar la ciudad. Ese ejercicio de los medios que hoy permite llegar en un solo minuto a miles de personas es el que me puede hacer sentir con la capacidad de ganar el 13 de marzo. Las 6 de la mañana, 50.